Hola amigos y amigas, buenas tardes. Les saluda Fabián Rodríguez Medina, teólogo y filósofo, y en esta tarde quiero nuevamente llevarlo a una reflexión acerca de la importancia de la participación ciudadana en este plebiscito, ¿cierto? Que vamos a tener en un par de días, pasado mañana específicamente, ¿cierto? Domingo 25 de octubre, fecha clave donde hemos visto en la última semana una serie de incidentes, de campaña del terror también y otros aspectos que vamos a mencionar de alguna forma en este video, ¿ya? Quiero centrarme en esta ocasión en intentar de responder la pregunta: Evangelio y política. ¿Hay una relación entre ambas? ¿Está llamado el pueblo cristiano a comprometerse en la realidad sociopolítica del país, especialmente en instancias democráticas como lo es el plebiscito de pasado mañana? ¿Qué importancia tiene la participación y qué hay, cierto, de votar apruebo o votar rechazo? ¿Ya? Para eso, ¿cierto? Voy a ir explicando algunas cuestiones. En primer lugar, ¿cierto? Quiero agradecer a cada uno de ustedes por este tiempo eh, que disponen, ¿cierto? Para observar, para escuchar atentamente estos videos, las causas también que ustedes han recibido en los últimos días acerca de la contextualización que hemos estado realizando para informar, ¿cierto?, a la población. Y bueno, hace poco me comunicaba un ex estudiante que en Lota, en la zona del Carbón, Lota Coronel también, eh, estaban circulando algunos flyers, algunos folletos que aludían, ¿cierto?, a la campaña del apruebo, pero que aparecía allí la noticia de que esa opción iba a quitarle mérito, ¿cierto?, a la predicación en la calle y que por tanto se iba a prohibir. Es una campaña deshonesta, mentirosa, engañosa que algunos están lamentablemente llevando a cabo, ¿ya? Pensemos, ¿cierto?, que hay intereses económicos también detrás. No cualquier persona puede comenzar a distribuir a nivel nacional ese tipo de folletos, de flyers informativos o desinformativos, ¿cierto? Porque en realidad no informan la verdad, no están siendo veraces en ese punto, ¿ya? Entonces, de alguna forma voy a hacerme cargo de eso, voy a tocar ese punto y, bueno, comenzar primeramente por la relación entre la fe cristiana, ¿cierto?, y la política, y también en los alcances que tenga de alguna forma la filosofía política con el proceso constituyente, ¿ya? eh, Partir por esta campaña del terror, ¿cierto?, que se ha estado instaurando, o se ha estado renovando, mejor dicho, porque siempre en la historia de Chile ha estado esta campaña del terror, ¿ya? En el gobierno de Salvador Allende lo hubo, anteriormente también, ¿cierto? Y en definitiva, en cada una de las elecciones de Chile, eh, se ha metido, cierto, mano a instrumentalizar ciertas cuestiones para causar un cierto temor en la población. Recordemos, por ejemplo, las últimas presidenciales, ¿cierto?, donde teníamos a Piñera como candidato y a Alejandro Guillermo también, y cómo comenzó a circular rápidamente en redes sociales todo lo que tenía que ver con Venezuela y ese famoso concepto, ¿cierto?, que a algunos todavía les gusta utilizar bastante, de Chilezuela, ¿ya? De que si, sobre todo ahora, sobre todo si gana la opción del apruebo, por ejemplo, lo que viene a futuro es un Chilezuela, un caos, una barbarie, un gobierno dictatorial de izquierda, y eso no es así, no tiene por qué ser así, ¿ya? Las realidades de los países latinoamericanos son distintas entre sí, ¿ya? Aunque hay elementos en común, ¿cierto?, que pueden repetirse, que también sufren matices, pero no hay que generar este temor, este miedo, ¿ya? Otra cosa que se dice constantemente es que están destruyendo el país, ¿ya? Aludiendo, apelando, ¿cierto?, a los desmanes, a los destrozos, a la quema de una iglesia, por ejemplo, y a diferentes tipos de cuestiones,
pero también hay mucha manipulación en esa información y hemos presenciado, ¿cierto?, que también ha habido mucha gente infiltrada, ¿ya? Funcionarios militares, funcionarios de carabineros, por ejemplo, de la Armada o marinos, etcétera, ¿ya? Por tanto, hay que tener ojo y estar alerta en ese sentido, ¿ya? Seguirán destruyendo y quemando Chile, pero pensemos bien, esa destrucción que a algunos les gusta recordar para bien o para mal, ¿cierto? Que se dio hace un año atrás, prácticamente, el 18 de octubre, en Santiago y que se difuminó, ¿cierto?, por todas las regiones o por gran parte de ella, esa destrucción que se generó allí es sin justificarla, pero de alguna forma no se compara con la destrucción del medio ambiente, con los residuos contaminantes, ¿cierto?, que generan las termoeléctricas en la zona de sacrificio, en Coronel, por ejemplo, en Quilpué, eh, las mineras que están explotando y haciendo ciertas labores, ¿cierto?, en el norte del país, como eh, a sectores, a poblaciones del norte están hoy en día desabastecidas del recurso vital que es el agua, de la riqueza que todos debiéramos tener y disfrutar, ¿cierto?, que es el agua. Entonces nos preguntamos, ¿quiénes realmente están destruyendo nuestro país? ¿Son acaso estos grupos extremistas que siempre van a haber, ya? O anarquistas, como le quieran ustedes llamar, o son también los terroristas, digámoslo así, de cuello y corbata, ¿cierto? Que de alguna forma aparentan hacer negocio, aumentar la producción, aumentar el empleo, pero también, ¿cierto? De una forma a veces muy camuflada, eh, se dedican, ¿cierto?, a explotar lo- las riquezas naturales, a apropiárselas también injustamente y sin compartirla ya con el resto. Dentro de esta campaña del terror también está el famoso, o lo que se escucha constantemente, sobre todo en el sector cristiano evangélico, de que nos van a quitar la libertad de culto, ¿ya? Nos van a coartar, a quitar los privilegios que tanto nos ha costado obtener. No solamente la libertad de culto, sino que también la fundación de colegios, levantamiento de comunidades de fe o iglesias, que no vamos a poder salir a predicar a la calle, que no vamos a poder enseñar religión en los colegios, y una serie de cuestiones que también forma parte de esta campaña del terror. Y déjenme decirles, estimados y estimadas, que de ganar la opción del apruebo, ¿cierto? Y comenzar después a escribir una nueva constitución a partir de una carta, de una hoja en blanco, eh, derechos fundamentales como la libertad de conciencia, de pensamiento, de religión, que son derechos que cada uno de nosotros y nosotras tiene, ¿ya? No pueden quedar excluidos de esta nueva carta magna de la nación. Ya eso no va a ser así. Por tanto, lo que hay detrás de ciertas agrupaciones cristianas evangélicas, especialmente, es el temor, ¿cierto? Y la ignorancia, por otra parte, a perder ciertos privilegios que han ido ganando, ¿ya? No solamente la ley de culto, sino que también, eh, por ejemplo, lo que tiene que ver con el Día Nacional de la Iglesia Evangélica, la enseñanza, ¿cierto? Los cultos en la calle o las predicaciones en la calle, ese tipo de cuestiones no se van a perder, ¿ya? Son mínimos que están garantizados y eso va a quedar salvaguardado, ¿cierto? Y se va a continuar protegiendo. Además que esa libertad de conciencia, libertad de culto, no solamente ampara, ¿cierto? O están bajo ese paraguas las iglesias evangélicas protestantes, sino que también permite, ¿cierto? Da amparo, da cobertura a los mormones, a los testigos de Jehová, a movimientos bajáis, por ejemplo, a la comunidad israelita, a comunidades musulmanas también, y incluso agrupaciones de ateos o de agnósticos que en algunas ocasiones también, eh, ¿cierto? Intentan de hacer campañas antirreligiosas. Bueno, esta ley de culto también los ampara a ellos para que se agrupen, para que establezcan, ¿cierto? Incluso con personalidad jurídica de derecho público y privado, tal institución, ¿ya? Y se conformen como una institución.
Entonces, no es algo solamente para la iglesia evangélica o las iglesias evangélicas y protestantes en nuestro país. Ahora, si queremos retomar la pregunta inicial que yo les proponía, ¿cierto? ¿Se puede relacionar la fe cristiana o la religión o el evangelio con la política? Por mucho tiempo se ha dicho que no. Han insistido los líderes, la vieja escuela, digamos así, también de pastores, de pastoras, de obispos, sobre todo dentro de la iglesia evangélica o de las iglesias evangélicas, a raíz, ¿cierto?, de la interpretación que hacen de la escritura, de un pasaje de Mateo 21, pero que también se replica en otros evangelios, en Lucas y en Marcos, con esa famosa frase, ¿ya? Dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios, que está en boca de Jesús el Cristo. ¿Qué pasa? ¿Ya? Es una interpretación que se presentó por mucho tiempo, por siglos, como una cuestión absoluta. Y que hoy en día, ¿cierto? Ha sido cuestionada, no digo hoy en día en el año 2020, sino que digo hace ya algunos años o décadas, ¿cierto? Esta, esta frase, esta sentencia bíblica, ¿cierto? Ha sido cuestionada, ha sido también revisada, interpretada también de otra forma, que yo quiero presentar acá en este video y compartir con ustedes. Y no digo que sea la mejor, ¿ya? Pero tampoco digo que lo que había antes era lo único, era lo verdadero, era lo cierto o lo sacrosanto, para nada, ¿ya? Esta frase, ¿cierto? Dar a César lo que es de César, eh, cuando Jesús la dice frente a los que le llevaban, ¿cierto? Alguna inquietud y querían engañarlo a él, y él astutamente le responde, bueno, ¿qué está inscrito en la moneda? Ni siquiera toca la moneda, ¿ya? Mantiene una distancia con él. Y bueno, está la imagen, ¿cierto?, del César. Entonces, dará al César lo que es de César y también dará a Dios lo que es de Dios. Esa afirmación no otorga una mayor autoridad al ser humano que a Dios, ¿ya? Eh, Ni tampoco quiere separar las aguas, ¿cierto? Esto es de Dios o esto es religioso y esto es político, esto es del Estado, ¿ya? Esa ha sido la visión clásica que por mucho tiempo ha imperado, ¿cierto? Se ha mantenido en las iglesias evangélicas y en algunas iglesias protestantes también, ¿ya? También el catolicismo, por supuesto, eh, de alguna forma también está presente esa comprensión. Pero lo que está detrás, o la otra interpretación que quiero mostrarle a ustedes, es que eh, Jesús quería dar a conocer que él estaba en contra del poder imperial, ¿ya? Eh, la moneda, ¿cierto? Representa por una parte, es un objeto monetario, tiene un valor monetario, ¿cierto? Por tanto, está relacionada con el poder económico, pero también el poder político, ¿ya? Tenía la figura de un emperador o del César, ¿ya? Por tanto, está dentro del dominio de la esfera de lo político y de los representantes. Entonces, lo que Jesús de alguna forma intentaba decir es que no estaba a favor ni de la dominación romana, política romana, ¿cierto? De sus políticas, de sus impuestos, pero tampoco estaba a favor, ¿cierto?, de la dominación de ciertos grupos nacionalistas, mesiánicos, como eran los celotes, por ejemplo, ¿ya? Que cada cierto tiempo en la antigua Palestina, sobre todo en la época de Jesús, había muchos mesías, ¿cierto?, Eh, con cierto tinte político que querían liberar a sacar al pueblo, ¿cierto?, de Israel de esa opresión política y romana que estaba haciendo, ¿ya? Sobre todo mediante la violencia. Pero Jesús no está en contra, no está a favor ni de eso, ni tampoco de la dominación romana. Eso no quiere decir que siempre en su discurso y en su hogar eh, se mantenga, ¿cierto?, la calma, la mansedumbre, porque también podemos encontrar, digo, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios específicamente, parte, ¿cierto?, donde Jesús se enoja, donde maldice una higuera, donde saca prácticamente a patadas a los mercaderes del templo, el enojo de Jesús, ya actitudes únicamente humanas y demasiado humanas, ya.
Por tanto, esa frase, volviendo a la misma, representa la negación de la autoridad de turno, ya del gobierno de turno, sobre todo cuando este gobierno oprime, cuando no libera, cuando no se preocupa por los más necesitados, por los pobres, por las viudas, por los huérfanos, que es la figura emblemática de la tradición israelita, ¿ya? Y también hay un rechazo, ¿cierto?, hacia el dominio y el abuso económico, ¿ya? Político y económico. Entonces, eso es lo que está de por medio en esa afirmación de Jesús, ¿ya? Es un mensaje político de por medio, ¿cierto?, que él estaba transmitiendo. Y esto es lo que ha costado entender, mis estimados y estimadas, que el Evangelio, que el mensaje cristiano o la fe cristiana tiene implicancias políticas. Nos invita a nosotros a participar activamente de la cosa pública, no solamente votando, porque la votación, ¿cierto?, es una forma de conducir este sistema político de la democracia, ¿ya? También están los cabildos, también están los plebiscitos, lo que vamos a vivir pasado mañana. Pero también hay otras formas, ¿cierto? Manifestarse, marchar por las calles, por las avenidas, es también una forma democrática también de exigir, ¿cierto? Derechos, de denunciar injusticias y desigualdades, tal y como se ha estado haciendo en Chile y también en otros países del mundo, ¿ya? Ahora, en nuestro país, la relación entre los evangélicos y la política, pese a ese texto, eh, ha existido, ¿ya? Por mucho tiempo. De hecho, durante el siglo XIX hubo una fuerte alianza entre los grupos evangélicos, las iglesias que se estaban recién armando y consolidando en el territorio nacional, con la centro izquierda, ya política del país. Hasta cierto que en la década de los 60, por diferentes problemáticas sociales y culturales, comenzaron los cristianos evangélicos a militar incluso en partidos políticos de izquierda, ¿ya? Denunciando, por ejemplo, la crisis, eh, denunciando los abusos del empresariado, criticándolo, ¿cierto?, a los terratenientes también. Gente entonces comenzó a participar en política, tanto de los campos como también, y sobre todo de las ciudades, ¿ya? Y por tanto tenemos una fuerte participación allí en partidos de izquierda. ¿Qué pasa con la relación evangélico y política en Chile después del año 73? Es decir, después del golpe militar y de la dictadura, ¿ya? Lamentablemente, ¿cierto? Hay corrientes, hay iglesias que se agruparon, que al igual que lo que pasó hace unas semanas atrás en nuestro país, eh, alzaron la voz creyéndose propietarios de una representación por sobre las demás iglesias y apoyaron el gobierno, ¿cierto?, del dictador Pinochet, ¿ya? Quien irrumpió violentamente en el gobierno, en la sociedad, generando muertes, generando todo lo que conocemos por la historia. Incluso invitándolo a participar en la famosa catedral evangélica J. Beche de Santiago, al primer Te Deum evangélico, ¿ya? Entonces podemos ver con estos casos que le estoy mencionando que ha habido una relación, ¿cierto?, entre eh, la fe cristiana evangélica, protestante y también la esfera política. Posteriormente, con el retorno a la democracia, desde Elwin en adelante, ¿cierto?, los años 90, los evangélicos presentaron un mayor acercamiento a ciertas ideas de derecha, ¿ya? Y no solamente grupos evangélicos pentecostales, sino que también neopentecostales, que hoy, son los que hoy en día eh, muchas veces, ¿cierto? Se organizan en forma de ministerios y tienen otra forma también de estructurar sus cultos, sus prédicas y con una mentalidad a veces y una forma de hacer política bastante acotada y que incluso empobrecen, ¿cierto?, una interpretación puramente espiritualista del Evangelio, ¿ya? Negándole toda implicancia sociopolítica, cuando eso no debiera ser así, ¿ya?
todo esto ha desembocado en que por una parte, ¿cierto?, hayan sectores, hayan personas, miembros de iglesias que no estén ni ahí con la política, como se dice, manteniendo una indiferencia, eh, o sean antipolíticos o apolíticos, cosa que es imposible de hacerlo, siempre estamos en una cuestión política de por medio, y a que finalmente se hagan estas campañas del terror, ¿cierto? eh, la gente no se informe por sí misma y crea lo que le dicen los líderes, que vean en memes, en imágenes falsas que están circulando, en flyers, en volantes, etcétera, ¿ya? Entonces, ante esa realidad hay que tener cuidado, ¿cierto? Y examinarlo todo, como dice el apóstol Pablo. Eh, por otra parte, quiero enfocarme también en la libertad, la ley de libertad de culto, perdón, la ley 19.638, donde se establecen ciertas normas para la constitución jurídica de iglesia, de comunidades y organizaciones, ¿cierto? Y sobre todo esto surgió o se proclamó, ¿cierto?, en el gobierno del presidente Lagos en el año 99. En esta ley de culto, donde se establecen normas generales, donde se habla de la libertad religiosa y de culto, donde hay una personalidad jurídica y estatutos, donde se habla del patrimonio también de las comunidades, eh, esto que ya se consiguió, ¿cierto?, no va a desaparecer. Está salvaguardado, está amparado, ¿cierto?, por tratados internacionales y sobre todo por la Declaración de los Derechos Humanos, ¿ya? Si gana la opción de la prueba, estimados y estimadas, esto no va a cambiar, la ley de culto no se va a perder, ni la ley de conciencia, ni la forma en que se predica el mensaje en la calle, que a algunos tanto les gusta centrarse solamente en ese privilegio, ¿ya? Descuidando otras cosas, eso no lo van a perder, ¿ya? Además, esta ley de culto permitió, ¿cierto?, la creación de una Oficina Nacional de Asuntos Religiosos que tiene por propósito, ¿cierto?, garantizar el derecho a la libertad religiosa. Y eso está amparado en la Constitución. ¿Ya? Hay un nexo fuerte allí. Sin embargo, esta Oficina Nacional de Asuntos Religiosos, al parecer, simplemente vela por eh, algunos sectores religiosos cristianos evangélicos. ¿Ya? No hay mayor incidencia, por ejemplo, ni diálogo con la comunidad judía en Chile, o con la comunidad musulmana, o la fe bahá'í, por ejemplo, y otras formas y tradiciones religiosas. ¿Ya? Entonces, eso, queridos amigos y amigas, no va a cambiar, ¿ya? Creo que es necesario, ¿cierto?, compartir y hacer este tipo de videos que intentan de formar opinión, de brindar un poco más de conocimiento y de invitarlos, ¿cierto?, a reflexionar, a informarse, eh, a buscar un poco más allá de lo que uno ve en televisión o escucha en las noticias o ve también en redes sociales, donde hay muchas fake news, ya falsas noticias que hoy en día se van, ¿cierto?, redactando con malas intenciones finalmente, ¿ya? Recordar, ¿cierto?, que tenemos un plebiscito el domingo, que puede ser es un momento histórico que estamos viviendo como sociedad chilena, es un momento en que la ciudadanía, ¿cierto?, va a decidir, mediante este plebiscito, si quiere cambiar, aprueba una nueva constitución o la rechaza, ¿ya? Una instancia que antes en nuestro país, en la historia nacional, no se había hecho. Las constituciones políticas, ¿cierto?, siempre eran hechas por los políticos, directamente, ¿cierto?, por la Junta eh, de Gobierno organizada por Pinochet en el año 80 también, etcétera. Entonces, ahora es un momento único donde tú y yo, donde todos nosotras, ¿cierto?, podemos participar, podemos también pronunciarnos si queremos este cambio o no, ¿ya? Eh, Decirles, ¿cierto?, que se cuiden, que tomen las medidas necesarias para ese día, ¿cierto?, que lleven su lápiz azul y marcar, ¿cierto?, la opción que estimen conveniente, ¿ya? Ustedes saben
y lo he dicho anteriormente, estoy a favor del apruebo y de la convención constituyente porque creo que es lo mejor para nuestro país. Creo que también representa de una forma, ¿cómo decirlo? Eh, Más amena, una mejor representación incluso de la fe cristiana, ¿ya? Que se preocupa también no solamente por sus propios intereses, sino que también por los intereses del bien común, ¿cierto? De la sociedad, de los más de los sí, los menos aventajados de la sociedad, los más pobres, ¿cierto? Los que lo necesitan, ¿ya? Pensemos en los abuelos, pensemos en cómo está el sistema de salud en Chile, pensemos en la educación, pensemos en el medio ambiente, en todo eso que se puede mejorar, ¿cierto? Con un cambio constitucional donde ya no sirven las reformas. Las reformas ya se han hecho antes. Hoy en día no se puede reformar. No siempre se puede reformar. Hay que eh, desarmar todo lo que hay, ¿cierto? Y comenzar a construir algo nuevo. Eso entonces, mis estimados y estimadas amigas, gracias por su tiempo. Espero que puedan compartir este video, pueden suscribirse, ¿cierto? A este canal que he estado formando. Y que, bueno, voy a seguir en esta línea de generar videos informativos sobre teología, sobre la relación entre evangelio y política, sobre filosofía también. Y bueno, cuídense, ¿cierto? Que tengan una buena tarde, bendiciones para sus vidas, cuídense y vamos todos y todas a participar este domingo y a votar a prueba.